Te quiero recordar que te puedes poner en contacto conmigo a través del correo electrónico gregory@adiosadicción.com, que también me encuentras en la página de internet www.adiosadicción.com, donde tengo todos los episodios publicados y donde están también, si no todas las ligas, que siempre he dicho que todas las ligas a todos los demás servicios, cuando menos están las que yo considero más importantes. En este caso, que son las de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y iHeartRadio. Estas ligas las encontrarás ahí. En algún caso que por algún motivo desconocido desaparezca el podcast o todos los episodios del servicio donde lo estés escuchando en este momento, quiero que sepas que en www.adiosadicción.com ahí los encontrarás permanentemente. Bueno, dicho sea eso, también te quiero comentar rápidamente que necesito de tu ayuda. Es por eso que te extiendo nuevamente la invitación, no solo a que me mandes un saludo, sino que también me des la oportunidad de tener una plática contigo en dado caso de que quieras participar en este podcast. Sépase que es algo totalmente natural, que es algo totalmente normal, el sentir un poco de agobio, el sentirse un poco, digamos a cierto punto, con miedo de participar por varios motivos. Por lo tanto, te invito a que hagamos esa dinámica, que me des la oportunidad de grabar esa plática que tenga yo contigo. Como ya seguramente has encontrado la plática que he sostenido con otras personas, te hago la invitación. No estoy considerando que ya tienes que tener más de 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, como ya lo he comentado antes. Es posible que solo estés en ese proceso todavía de descubrimiento, que estés todavía en esa etapa de intentarlo y quizá no conseguirlo, pero todo eso es importante. Honestamente, yo creo que hay ciertas piezas en ese rompecabezas gigantesco que es el conocernos a nosotros mismos, donde probablemente haya algo que alguien más le pueda ayudar. Por lo tanto, te invito y te puedes poner en contacto conmigo a gregory@adiosadicción.com y ahí, si gustas, nos estaremos poniendo de acuerdo. También me gustaría comentarte en este momento, porque ya lo he hecho durante los últimos episodios, si es que ya has estado aquí anteriormente, me comprometí hace poco más de 2 meses a mantener un registro de los días en que yo había ya dejado de beber. Y obviamente, aunado con otros 2 datos que también me parecen interesantes compartir. He estado utilizando una aplicación en mi teléfono, no tiene gran ciencia, honestamente solo es un contador de días, lo que te permite estar mucho más consciente de cuánto tiempo has pasado o alguien que esté utilizando la aplicación haya pasado ya en sobriedad. Y en este caso, permíteme comentarte que esto lo voy a estar haciendo hasta el mes número 3 y ahorita te voy a explicar el motivo y del por qué he decidido hacerlo de esa manera. Mientras tanto, déjame comentarte que son 2 meses, 20 días, 11 horas, 4 minutos y 45 segundos en este momento que no he bebido gota de alcohol, que son también $1,215 los que me he ahorrado y 162 horas de mi vida, las cuales no le he dedicado a levantar la copa o a levantar esa botella. Esta aplicación en un principio me preguntaba cuál era más o menos el tiempo que yo le dedicaba a la semana, al día o al mes, y es por eso que hice un promedio y por eso es que me están dando estos números. No necesariamente es algo que sea 100% válido o 100% real, aunque siendo aproximado me parece interesante cuando menos el conocer estos datos. Hice las cuentas. Y para que te des una idea, considerando que estamos despiertos regularmente 16 horas al día, que si somos unas personas que seguimos las recomendaciones de los médicos, aunque yo soy uno de ellos que en ocasiones no lo hago, que tengamos que dormir 8 horas, estoy diciéndote en este momento que son 10 días, 10.5 días de mi vida que no he malgastado en ese sentido estricto, hablando nada más del consumo de alcohol. En ocasiones he escuchado a personas que dicen, bueno, si es que no bebes, si es que no fumas, si es que te comportas de una manera más sana, vas a extender, en lugar de vivir 80 años, vas a vivir 85 o algo por el estilo. Y bueno, aunque es un poquito difícil de comprender ese concepto, yo en este caso más bien lo quiero pensar de esta manera. Probablemente no vamos a extender nuestros días, nuestra vida de esa manera, aunque la verdad dentro de mí quisiera pensar que así será. Lo que sí estoy consciente ahorita es que si en algún momento yo estoy destinado a vivir X cantidad de años, el haber dejado de beber hasta este momento, estos 2 meses y 20 días, me han permitido sumarle
sumarle 10 horas a esos días que he estado viviendo o que he vivido durante estos últimos 2 meses. Si esto lo llevo a 1 año, 2 años, 3 años y demás, donde no me voy a estar embruteciendo, donde no voy a tener esas lagunas mentales, donde no voy a tener esos días recuperándome, temblando, sudando y demás, como ya te he platicado lo difícil que es para mí recuperarme después de cada recaída. Sin duda, esas son las horas y esos son los días que probablemente le esté sumando yo a mi vida. Probablemente no se trasladen directamente a vivir 2, 4, 5, 10 años más en esa línea de tiempo. Sin embargo, en ese tiempo que sí estoy consciente y disfrutando de lo que me rodea, disfrutando de mi familia y de los seres que quiero, esos son los momentos de calidad que se irán sumando a mi vida. Es por eso que es importante para mí el darme cuenta y el valorar ese tiempo que no he estado viviendo. Lo voy a dejar de hacer hasta los 3 meses y te comento por qué. Cuando menos lo voy a dejar de hacer aquí contigo, te voy a dejar de comentar eso, aunque en cualquier momento si alguien lo quiere saber, si tú quieres saber cuántos días llevo, con todo gusto lo haré. Si en algún momento tengo una recaída, ¿por qué no? Sabes que he sido honesto y abierto contigo durante todo este tiempo, durante todo este trayecto, toda esta travesía que es Adiós Adicción. Te he compartido las veces que he recaído y no es mi intención ocultarlo de ninguna manera. Y aunque pudiera ser hasta cierto punto motivacional el hecho de estar compartiéndote cuánto tiempo llevo ya yo en sobriedad, tampoco quiero en ningún momento tener ni poner ninguna presión en ti. Yo quiero que tú sepas que yo soy una persona que está luchando, que quiere dejar la adicción al alcohol, que quiere dejar de comportarse de esa manera. Y también te quiero apoyar, pero no quiero que al tú llegar a este podcast y digas, bueno, porque esa persona ya estuvo 1 año, 2, 3, 4, 5 años sin beber, yo no lo voy a poder lograr porque yo tengo una realidad distinta. No quiero que lo veas de esa manera y es por eso que he decidido que a partir de los 3 meses estaré dejando de contar aquí públicamente contigo, pero si estás interesado en eso, con todo gusto me lo puedes hacer llegar, me puedes preguntar por correo electrónico cómo es que le estoy haciendo y con gusto te lo estaré compartiendo. Fíjate que en los últimos días, probablemente las últimas semanas, he estado compartiendo con personas que me han estado preguntando de temas que ellos quieren o le gustarían que se tratara en este podcast. Y te soy sincero, como ya te lo he reconocido durante muchas ocasiones, es que no soy un psicólogo, no soy un doctor, no soy un especialista del tema. Ojalá en un futuro lo haga y tengo de hecho pensado hacerlo, pero en este momento no soy capaz ni estoy capacitado para hacerlo. Es por ello que la mayoría de los temas que aquí comento, que aquí platico, están en la gran mayoría relacionados a la adicción al alcohol. Afortunadamente para mí no tengo contacto con otro tipo de droga. Por lo tanto, entonces soy incapaz de hablar yo directamente de ellas. Por eso también es muy, muy importante la participación de otras personas que puedan traer y aportar esa información para que a alguien más le sirva. Me estaré limitando a platicar en este podcast de lo que es relacionado al alcoholismo o al alcohol o al abuso del alcohol y también, ¿por qué no?, al cigarrillo, porque por más de 15 años, de hecho, estuve atado también a estar fumando. Por lo tanto, me siento capaz de hablar de esas dos experiencias que tuve. Sin embargo, no estoy del todo capaz o capacitado, salvo que tenga un conocido o una persona que me platique. No estaré capacitado de hablar por experiencia propia de ese otro tipo de adicciones. Y también a raíz de la plática que he sostenido con estas personas últimamente, te quiero comentar que algo se me vino a la mente. De hecho, le mandé un mensaje a una de estas personas por algo que me pasó hace algunos años, hace alrededor de 15 años aproximadamente, que fue el visitar una playa en México y que desafortunadamente para mi caso intenté atravesar donde rompen las olas y no pude. Y de hecho es uno de esos días, es uno de esas ocasiones donde la verdad me rendí. Me rendí ante el hecho de que no podía avanzar, de que las olas estaban reventando encima de mí. Y para serte totalmente sincero, me dejé llevar. Me rendí totalmente, no pude y me vi, de hecho dije, me voy a ahogar. Y de hecho me dejé ir, mi cuerpo totalmente renunció a pelear. Y a raíz de no poner ninguna resistencia, el mar, obviamente esas olas, me sacaron hasta que me llegó esos momentos. No tragué nada de agua, todavía estaba probablemente en esos segundos que parecieron minutos, donde estaba todavía rindiéndome y ese cuerpo, esa mente todavía dejándose apagar poco a poco. Digamos, me solté
Y las olas del mar entonces me sacaron un poco más y vino esa esperanza en mí y dije no, y me intenté poner de pie y afortunadamente para mi caso mis piernas tocaron fondo y a raíz de ahí me impulsé y logré salir, obviamente, por eso es que estoy aquí en este momento. Esa anécdota completa probablemente te la pueda contar en cierto momento, pero en este caso lo quiero aplicar de la siguiente manera. En ocasiones nosotros cuando estamos dejando de beber o dejando esa droga que nos está atormentando en este momento o ese comportamiento compulsivo o comportamiento adictivo que nos está atormentando, probablemente sea algo muy similar en ocasiones a ese lugar donde rompan las olas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú has ido a la playa, si conoces esa parte, sabes que puedes llegar hasta cierto punto, puedes caminar cierta distancia antes de llegar a ese punto. Y probablemente esos sean los primeros días o los primeros momentos, los primeros minutos o incluso horas de cuando hemos decidido dejar de beber. Hasta donde llega el momento donde rompen las olas, donde llegan esos momentos donde vienen nuestros disparadores, donde comienza nuestra ansiedad, donde comienza nuestra depresión, donde comenzamos realmente a enfrentarnos a esa decisión que hemos tomado. Y para muchos de nosotros, por mucho tiempo, no pasamos de ese lugar. No podemos superar ese lugar donde están rompiendo las olas. Y hay algunos, como yo en ese momento, que probablemente se rindan y digan, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer. No puedo pasarlo. Pero para algunos otros que continúan luchando, que continúan buscando, y lo interesante de todo esto, lo que también te quiero decir, es que el continuar es muy importante. Cada vez que lo intentas, cada vez que rompe una ola encima de ti, debe de servirte como experiencia. Debes probablemente cambiar la táctica, debes cambiar el ángulo de ataque, debes cambiar el lugar donde estás decidiendo ingresar si es que todavía seguimos en esta plática de las olas o en esta plática del mar. Lo importante de todo esto es no rendirte. ¿Por qué? Porque eres capaz de ver incluso cuando estás en el mar, eres capaz de ver a las otras personas que están del otro lado, eres capaz de ver probablemente lanchas o botes del otro lado y sabes que es posible. Es posible porque está la evidencia de que allá hay personas del otro lado que pudieron hacerlo. Lo mismo te digo a ti, el poder pasar ese tiempo, el poder pasar esos momentos donde pareciera que todo nos está pasando, que toda esa energía, que todas esas cosas malas, digámoslo, que en ocasiones no son malas, pero así las percibimos, nos están rompiendo dentro de nosotros o encima de nosotros o al lado de nosotros y eso nos hace titubear y nos hace caer. Lo importante es continuar y atravesar. Una vez que has atravesado, que te puede llevar días, semanas, meses de intento, 10, 20, 100 ocasiones en las que tuviste que empezar de nuevo. Una vez que ya atravesaste después de ese tiempo, la meta no está todavía del todo conseguida. Solo quiere decir que has atravesado esos momentos más difíciles, esos momentos donde todavía estás probablemente pensando si lo quieres hacer o no, pero ya una vez que lo has conseguido, entonces ya estás del otro lado. Sin embargo, debes de continuar en movimiento. No puedes decir, ¿sabes qué? Bueno, ya atravesé las olas, ya puedo estar aquí campante. Tú sabes que no. Tú sabes que la energía entonces tiene que ahora ser utilizada en probablemente nadar hacia el puerto seguro, hacia el otro lado, ¿no? Tienes que llegar hacia algún punto. Tienes que tener una meta y un objetivo. Ya atravesaste ese punto de las olas. ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora? No puedes quedarte permanentemente en ese lado porque también te vas a cansar, las energías se van a terminar, los recursos probablemente se van también a terminar. Entonces tienes que tener ese plan. ¿Cuál es tu plan? ¿Subirte a un bote? ¿Atravesar nadando hasta la otra orilla? Debes de definir ese plan. Muy importante, atravesar las olas, pero continúa avanzando. Continúa avanzando. Una vez que tú decidas cuál es tu plan y cuál es el punto al cual quieres llegar, entonces enfócate en eso y utiliza todas tus energías en llegar ahí.
es más importante, yo creo, el poderte sentir aliviado, confortado, de que tienes que llegar a ese lugar y conseguir esa meta. Y ahora sí, a partir de ahí, fíjate, ya podrás entonces dominar lo que pase a tu alrededor. Esa experiencia de las olas que rompieron sobre mí es 100% real. Es la única vez en mi vida que he decidido que no valía la pena más luchar y dejarme morir. Te soy sincero con ello. No lo estoy inventando. Así que también esa forma de sentir, esas experiencias que he tenido en este conocimiento de mi adicción, que en ocasiones me hacen sentir que ya no quiero luchar más, que ya muchas veces he renunciado a decir, pues ya sabes que no me importa. No tengo a gente que me ayude, no hay gente que me soporte, pareciera que el lugar donde vivo no hay nadie que le interese, incluso el mismo lugar me orilla a hacerlo, las mismas condiciones están empujándome hacia abajo y me rindo. Esa situación pasa por tu cabeza probablemente o ha pasado por tu mente en muchas ocasiones. No dejes que se quede ahí. Levántate. Hay momentos, sí, que ya no tienes energías para luchar y te vas a dejar llevar. Y te digo algo, si en ocasiones has dudado de tu propia fuerza, quiero que sepas que eres más fuerte de lo que tú piensas. Tienes que demostrártelo. Tenemos que luchar por nuestras vidas y está eso arraigado y es dentro de nosotros. Entonces es donde tenemos nosotros que enfocarnos y aferrarnos y continuar luchando. Sí, hay ocasiones, también podemos decir, utilizando esa analogía, podemos decir que hay personas que nunca lo logran. Hay personas que desafortunadamente las olas son tan intensas y el mar, en lugar de aventarlos hacia afuera, los termina arrastrando hacia adentro y desafortunadamente esas personas perecen. No deseo lo mismo para ti. Deseo que la verdad tengas las cosas muy claras y que te esfuerces por ver eso y por no dejar de luchar. Tienes que continuar y atravesar eso. Bueno, algo que iba a hacer un comentario de 1 minuto, discúlpame mucho que lo haya yo hecho tan largo, pero la verdad que me siento sumamente identificado y me sentí sumamente identificado cuando se lo comenté a esta persona y yo creo que vale la pena mucho decírtelo a ti. Esa analogía, espero que te sirva de algo, que te transporte a algún lado y por eso yo te digo en este momento que me siento tan fuerte, siento que he podido atravesar finalmente he podido atravesar mi lugar de donde rompen las olas. Y ahorita me encuentro del otro lado. Me encuentro ahorita todavía definiendo 100% cuáles son las herramientas, si me quiero subir al bote o si me quiero seguir nadando y atravesar hasta el otro lado. Todavía hay varias cosas por definir, pero es el momento ahorita de tomar esas decisiones, que mejor que las hubiera hecho desde antes, pero todavía es un proceso de entendimiento, de aprendizaje y de ver qué tantas cosas puedo cambiar y a cuántas otras me tengo que adaptar. Pero te prometo que al estar aquí, de este lado, soy totalmente capaz de decir, y de este lado me refiero de esas olas. No te quiero decir que ya todo está terminado, no te quiero decir que después de 2 meses ya estoy completamente aliviado de mis pesares y de mis dolores, y es por eso que también te quiero mencionar, y lo voy a ligar de esta manera, con comentarte un poco más del Dr. Maté, del cual te estuve platicando en el episodio anterior. Si no lo has escuchado, por favor, regrésate y escucha el episodio número 58. El Dr. Maté comentó en esa parte del artículo o del post que te leí, comenta que todas las cosas están ligadas a cuando nosotros estamos infantes, de cuando somos pequeños, de cuando somos niños, de los traumas que son causados, ¿no? Y eso hace, tarde o temprano, que nosotros tengamos este comportamiento adictivo, ya sea por consumir alguna sustancia o bien comportarnos de esta manera a otras cosas que no son sustancias. Y es por ello que yo te comento que al haber atravesado no necesariamente significa que ya esté totalmente olvidado lo demás, que ya esté por ese simple hecho aliviado de todos mis dolores, porque ahora me tengo que centrar en decir, bueno, ¿qué es lo que me estaba llevando a beber? El beber, yo coincido en este caso con el Dr. Maté, coincido que el beber
o el drogarse, no es necesariamente el mal. Y eso lo hemos escuchado tú y yo probablemente en muchas ocasiones. No sé si tú lo hayas escuchado antes, pero yo en ese intento de conocer un poco más de cómo funciona la adicción, he escuchado en muchas ocasiones que la adicción en sí no es el problema, que el problema realmente es otro, que la adicción está intentando tapar ese problema que tenemos. Y es sumamente interesante. He estado intentando ir atrás, he estado intentando recordar esas etapas de mi vida que definitivamente me marcaron y me dejaron y cometieron y produjeron más bien un trauma en mi vida que posteriormente yo intenté a partir de los 20, 21 años, porque recuerda que tenía ese gran freno de mano que era mi madre, y a partir de ahí realmente me dejé llevar y ahorita estoy realmente intentando comprender qué es eso que el alcohol durante tanto tiempo estuvo intentando tapar. Y sí, da un poco de temor la verdad, el ver, el entender o el darme cuenta que probablemente tenga que irme atrás y descubrir varias cosas que estaban enterradas por algún motivo. Y pues bueno, eso ya es una tarea que tendré que llevar yo ya con el tiempo. Mientras tanto, con lo que respecta al Dr. Maté, he escuchado una parte más de su libro y entre más lo veo, más me hace sentido eso que él comenta con respecto a, obviamente, las adicciones tapando ese problema que tenemos y que muchos de nosotros desde que éramos niños realmente contamos con esos aspectos que nos fueron moldando, que también de hecho es casi de dominio común, pero en este caso enfocado directamente a la adicción. ¿Qué fue lo que nos pasó para que nosotros termináramos drogándonos de alguna o de otra manera? En fin, ahí lo dejo. Yo te sugiero abiertamente que si puedes ver algún video del Dr. Maté, los encuentras en YouTube, o también que visites su página y ahí hay varios libros los cuales los puedes también adquirir. Es interesante el concepto. Probablemente no tenga, como ningún otro libro, la receta mágica de cómo superar tu adicción, porque yo creo que esto de superar la adicción no es una receta, no es ABC, siga los pasos del 1 al 10 y ya estás curado. La verdad es que no lo creo de esa manera, pero si quieres entender un poco más y también ver cómo otras personas han visto su vida impactada, hazlo. Visita la página del Dr. Maté. Bueno, wow, vaya introducción. Sí, esto es solo la introducción del episodio. Si es por primera vez que estás aquí, regularmente sigo una estructura en cada episodio. Ahora, digamos que esto fue lo que era perteneciente a la introducción, así que pasemos después de más de 20 minutos a lo que va a ser el episodio del día de hoy. Estrategias a largo plazo para superar la adicción. Y pues bueno, ¿qué es todo esto? La mayoría de las personas que desarrollamos una adicción realmente encontramos que superarla es bastante complicado, bastante desafiante. Algunas personas tenemos dificultades para dejar cualquier tipo de drogas o de comportamientos adictivos y en muchas ocasiones en nosotros creemos o queremos creer que nosotros somos la excepción a la regla, que nosotros lo vamos a poder dejar cuando querramos, que realmente si yo decido en este momento dejar de beber, que cuántas veces le decimos a la persona que está enfrente, sabes que yo lo dejo cuando quiero. El alcohol no me domina, el cigarro no me domina, cualquier droga o comportamiento adictivo no me domina, yo decido cuándo. Pues bueno, creo que en ocasiones somos muy sinceros, debiéramos de ser sinceros y decirnos, ¿sabes qué? No funcionan de esa manera. Las adicciones no funcionan de esa manera. Tarde o temprano nos estaremos enganchando o nos hemos enganchado. Y yo creo que por eso estás tú aquí en este momento, porque seguramente tú ya consideras que esa adicción es un problema y que ya tú estuviste o estás enganchado a ella. Entonces, ¿cómo es que le vamos a hacer? ¿Cómo es que tenemos que hacer para generar esta estrategia? Primero tenemos que tomar la decisión de cambiar. Ese va a ser el punto número 1. Como ya sabrás, me gustan hacer las cosas por puntos. Por lo tanto, tomando la decisión de cambiar, que tarde o temprano la mayoría de las personas que padecemos de alguna adicción, que tenemos alguna adicción o comportamiento adictivo, tomamos esa decisión de cambiar. Por lo tanto, tenemos que dejar bastante claro cuál es el objetivo y entender que nos vamos a enfrentar a más cosas de las que probablemente nosotros podemos en este momento percibir. Aunque dejar de tomar por completo
es el mejor camino hacia el bienestar, también hay que dejar claro que reducir o eliminar el uso de cualquier sustancia dañina ya por sí va a ser una gran mejora o también va a reducir el daño que nos estamos causando. Eso también tienes que considerarlo dentro de esa etapa de tomar la decisión de cambiar y de ponerte objetivos que sean reales. A mí en este caso, como ya lo verás un poquito más a continuación, en este caso yo sé, ya lo intenté, parte de ese rompimiento de olas, ¿te acuerdas? Parte de ese momento era para mí el decirme muchas veces, 1, que lo podía controlar, 2, que yo podía beber nada más 1 o 2 y que yo lo iba a controlar. Sí, lo controlaba durante 2, 3 o 4 semanas y después volvía al mismo comportamiento. Entonces, para mí, el reducir no es algo que funcione en mí, pero en ti pudiera ser. Y el simple hecho de reducirlo puede ya representar ese beneficio. Tomar la decisión de cambiar y decidir cómo será ese cambio también es un proceso que a menudo lleva tiempo. Eso es algo que debes de entender. Es algo que lleva tiempo y que lleva compromiso. Y muy posiblemente, una vez que ya hayas decidido tu objetivo, va a llevar probablemente mucho, mucho más tiempo del que tú estás pensando en este momento. Es importante, como te comento entonces, el citar y el poner esos objetivos, porque si en algún momento no los estás consiguiendo, si en algún momento vas a dejar todo de golpe y eso no es para ti y eso no es realmente algo que tú pudieras hacer, entonces vas a regresar al punto de partida muchas, muchas veces y probablemente te vas a terminar decidiendo de que ya no lo quieres hacer. Por lo tanto, debes de ponerte un objetivo que puedas conseguir a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo y ser consistente con ello. Hacer esas celebraciones de cuando consigues esas metas, celebrar esas metas y una vez que consigues esa meta, moverte a la siguiente. Pero como ya es costumbre también en este caso, cuando sabes que estás partiendo de un punto de partida donde ya tu adicción a alguna sustancia es bastante severa, es bastante fuerte, donde ya tienes posiblemente incluso dependencia física a esa sustancia, como siempre te recomiendo visita a tu médico. No solo al psicólogo, no solo al psiquiatra o al psicoterapeuta, consulta a tu médico porque eso sí va a ser muy complicado o incluso vas a poner tu vida en riesgo si es que quieres dejarlo todo de un jalón. La verdad, no hay nada más importante que tener a tu médico de lado porque si no estarías poniendo tu vida en riesgo. ¿Vale? El punto número 2 sería prepararte para ese cambio, que ya tomaste la decisión de cambiar. Prepárate para ese cambio. Comentándote acerca de la experiencia que yo tengo con relación a lo del alcohol, en mi caso ha sido identificar cuáles son esos puntos, esos disparadores, esas cosas que me orillan y tratar de alejarme de ella. Me estoy preparando para mantener ese cambio, para continuar ese nuevo comportamiento que quiero. Entonces debo de saber qué es lo que debo de evitar. Estoy todavía preparando el terreno. Tengo que conocerme y conocer mi entorno. En mi caso, no sé si el tuyo, pero yo en muchas ocasiones, al tener alcohol en la casa, pues obviamente era para mí bastante difícil el mantenerme apegado y decir, pues bueno, me tengo entonces ahora que deshacer del alcohol. Lo hice en varias ocasiones, te soy sincero, quizás te suene familiar a ti. En más de una ocasión agarré todas las botellas y las tiré por el caño y dije, nunca más, hasta aquí llegué. Y pues bueno, la verdad es que no funcionó del todo de esa manera, pero dándome crédito, esa era parte de mi intención de prepararme para ese cambio, de decidirme deshacerme de todo eso, y pudiera ser alcohol, pudiera ser tabaco, pudiera ser la droga que tú quieras, sería de la misma manera. Va a ser bastante complicado mantenerte apegado a ese nuevo comportamiento, a esa nueva vida, a ese nuevo cambio que estás haciendo, si es que sigues rodeado de todo eso, ¿sale? Eso es parte de la preparación. Estamos todavía allanando el camino. Dejar de repente un comportamiento adictivo puede ser también bastante solitario y eso tienes que entenderlo. Especialmente si has perdido contacto con personas
que no se entregan a los mismos comportamientos. Es decir, que si tu adicción te ha aislado de otras personas, seguramente te has de sentir solo en este momento. Por lo tanto, el que consideres el reunirte con amigos que entiendan lo que está pasando, el probablemente ir a grupos de ayuda, el también, de hecho, asistir a Alcohólicos Anónimos, que, como ya lo he comentado también anteriormente, aunque discrepo de algunas cosas que pasan ahí, sin duda, y eso lo tengo que reconocer abiertamente, sin duda te puede ayudar en esa primera etapa. Tómate el tiempo entonces. Si te sientes aislado, si has estado aislado, seguimos preparando el terreno, estamos preparando el terreno. Tómate el tiempo para comunicarte nuevamente con tus amigos y con tus familiares y decirles, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a intentarlo de esta manera, necesito de tu apoyo, necesito de tu ayuda. Simple y sencillamente se los puedes comunicar, obviamente, y decir, ¿sabes qué? Estos son mis planes y probablemente eso te ayude a mantenerte un poco más comprometido. Para las adicciones al alcohol y a cualquier otra droga, es una buena idea, como ya te comenté, hablar con tu médico. Sé que es difícil en algunos países, sé que es bastante complicado en algunos países, pero haz tu tarea, intenta encontrar, incluso si es tu médico familiar, y ahorita desafortunadamente con todo lo que está pasando a nivel mundial con la pandemia del coronavirus, yo sé que es más complicado todavía el incluso asistir a una clínica, pero hay ciertos lugares donde te dan la oportunidad incluso de estar a través de una videollamada, a través de una llamada, puedes consultar a un experto. Y por experto me refiero a un médico que te ayude, ¿de acuerdo? También es importante que si en dado caso empiezas a sentir ansiedad o depresión debido a esa fase que vas a tener de abstinencia, recuerda de esos primeros días que vas a tener de abstención, siempre y cuando no sea una dependencia física la que tengas, pudieras también estar contactando a un psicólogo, a un psicoterapeuta, debido a que esa ansiedad o esa depresión se va a ir incrementando por un tiempo y por eso es posible que vayas a necesitar ayuda. Ya estamos preparando el terreno, ya nos deshicimos de las sustancias que están rodeándonos en nuestra casa, ya se lo comentamos a nuestros familiares y a nuestros amigos, ya decidimos que si en dado caso eso nos pasa, la ansiedad, la depresión, vamos a contactar a nuestro psicoterapeuta, ya tenemos el número en la mano por si las dudas, y también ya reconocimos que si tenemos una dependencia física al alcohol, ya consultamos a nuestro doctor, le dijimos a nuestro doctor, ¿sabes qué? Esto voy a estar haciendo, por favor, dame tus consejos o cosas por el estilo. Bueno, ya preparamos el terreno. Ahora sí, vamos a dejar la adicción, vamos a dejar ese comportamiento adictivo también. Dejar de beber, hablando por cuenta propia, es una experiencia que es diferente para todos. No tiene que ser lo mismo para ti. Por eso te decía que esto no es una receta. Pudiera parecer una receta. Pero dejar de beber es totalmente diferente para cada quien. Algunos encuentran el proceso liberador y empoderador y sienten que pueden lograr cualquier cosa. Aquí me siento ahorita identificado con eso. No a ese grado de poder lograr cualquier cosa, pero sin duda estoy en esa etapa de decir, hombre, ahorita a mí échenme la que quieran, que con todas puedo. A otros les resulta doloroso, difícil y frustrante. Y a veces necesitan muchos intentos fallidos antes de lograr su objetivo. Es totalmente natural. No te sientas que estás fracasando por el simple hecho de que tengas que hacerlo de nuevo. Mantente con esa intención y esa va a ser la diferencia entre tú y esas otras personas que deciden renunciar después de 1 o 2 o 3 ocasiones. No te quiero decir cuántas veces me ha tomado a mí el llegar a este punto ahorita de llegar los casi 3 meses de sobriedad. E incluso conociendo todo lo que conocía o todo lo que conozco en cuestiones de la adicción, por cuenta propia, por investigaciones propias, obviamente, aún a pesar de tener este podcast, aún a pesar de estar platicando con personas que han superado su adicción, aún conociendo este material psicológico y demás que encuentra uno en internet, donde hay la verdad que muy buenas fuentes, aún conociendo todo eso, me ha tomado muchas ocasiones de estar empezando de nuevo. Por lo tanto, no te desanimes.
No te desanimes si es que a ti también te pasa. No existe una forma correcta de sentirse cuando has dejado de beber. Cuando estás superando tu adicción, no existe una manera correcta o incorrecta porque cada persona reacciona de manera distinta. Por lo tanto, mantente enfocado, pero algo que tienes que entender es, si te encuentras deprimido o probablemente estés pasando por una ansiedad que pareciera incontrolable, es ahí donde entonces coges el teléfono, ves el número telefónico que ya apuntaste, porque ya hicimos la preparación de marcarle a tu doctor, de marcarle a alguien que te pueda ayudar y le marcas a esa persona. ¿De acuerdo? Aunque no hay una manera correcta o incorrecta de sentirse, por favor, identifica ese momento de depresión, identifica ese momento de ansiedad que pareciera incontrolable y acércate a ese contacto que decidiste tener antes de comenzar tu proceso. Ahora, siguiente punto, vamos a recibir, si es que está dentro de tus posibilidades, que ojalá y lo estuviera al recibir tratamiento para superar tu adicción. Yo sé que esto se complica más y más y más en países de Latinoamérica, donde los recursos no parecieran estar tan a la mano. Yo sé que en México hay ciertos recursos a través del gobierno y a través de entidades que trabajan con o al lado del gobierno, digamos, donde ofrecen costos realmente reducidos, como ya lo platiqué anteriormente en el episodio número 1 con el doctor Sánchez Huesca de los Centros de Integración, subdirector adjunto normativo de los Centros de Integración Juvenil, donde sé que está en todos los estados de la República Mexicana, en algunos municipios, obviamente, probablemente las capitales de cada estado, probablemente algunos otros municipios, pero seguramente ellos cuentan con una red. Y también, de hecho, él nos compartió en ese momento un teléfono de WhatsApp, o si no lo puedes encontrar de todos modos en la página de internet, donde te dan asesoría en dado caso de que estés pasando por este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Si no puedes tener ese tratamiento en tu ciudad, es muy posible que ellos te puedan ofrecer una herramienta para intentar ayudarte a algo mucho, muy cercano a lo que pudiera ser un tratamiento. Si me estás escuchando en alguna otra parte de Latinoamérica, yo considero de la misma manera, es posible que el gobierno tenga algo ahí, si es que acaso tú no tengas las posibilidades de llegar directamente a un hospital o algún centro de terapia, pero lo que tú sabes que siempre encontrarás es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos están en todos lados. Es por eso que no les cierro la puerta en ningún momento a Alcohólicos Anónimos, y creo que no deberíamos de cerrarle la puerta a Alcohólicos Anónimos por completo. Insisto que tengo ahí mis cosas con ellos. Sin embargo, la verdad que creo que es muy, muy, muy buen comienzo, y sobre todo si es una herramienta, es la única herramienta que tú tienes mientras tú estés convencido que quieres dejar esa adicción o ese comportamiento adictivo. Mientras tú te aferres a ello, puedes ser de esas personas, que seas parte de ese porcentaje de personas que realmente vencen su adicción. Pero si tienes la posibilidad de acercarte a una terapia cognitivo-conductual, a esos grupos de ayuda que involucren incluso a la familia, la neuropatía y algunas otras cosas, es posible que el porcentaje de probabilidades donde puedas tú superar esa adicción se incremente. Pero he reconocido, y tenemos que reconocer, que si tu herramienta es Alcohólicos Anónimos, sí, dentro de ese mar de gente que va, aún hay un porcentaje que logran a largo plazo superar su adicción, y tú puedes ser uno de ellos si tienes ese plan y si te mantienes también comprometido con ese plan. Bueno, siguiente punto es, déjame recapitular. Ya estamos hablando de reconocer, tomando la decisión de cambiar. Después pasamos por preparándonos para ese cambio. Ya llegamos a dejar un comportamiento adictivo, y ya en caso de que podamos, vamos a acercarnos a recibir tratamiento para superar nuestra adicción. Ahora vamos a hacer frente a los síntomas de la abstinencia. En este caso es bastante, bastante difícil. Yo creo, sobre todo en esos primeros días, esos síntomas de abstinencia, vaya que nos ponen en situaciones bastante complicadas,
Con las adicciones a sustancias, sobre todo los aspectos fisiológicos de la abstinencia pueden ser extremadamente incómodos, como incluso, también lo hemos comentado aquí, pueden poner en riesgo o en peligro tu vida. Por esa razón, tienes que reconocer si tú tienes una dependencia física a la sustancia que estás ingiriendo, consulta a tu médico. No te conviertas en una estadística. Afortunadamente, la mayoría de los síntomas agudos de la abstinencia, cuando no tienes esa dependencia física, desaparecen de 2 a 3 semanas después de dejar, en este caso, de beber. Lo que sí ya vendrá después y será bastante interesante es conocer a lo que tenemos que enfrentar cuando vienen ya esos aspectos psicológicos, que son en la mayoría de los casos, después de pasar esa etapa de 2, 3 semanas o un mes, que son los efectos psicológicos los que nos hacen recaer en la mayoría de los casos. Eso es lo interesante ahorita, reconocer eso, y lo platicaremos en el siguiente punto. Recuerda que el riesgo de morir por sobredosis también es extremadamente alto si en dado caso ya has pasado un tiempo de abstinencia. Tu cuerpo ya se desintoxicó y ya la tolerancia es un poco menor, por lo tanto, si en dado caso recaes y en dado caso haces de nuevo o consumes de nuevo alguna droga, tienes que tomar eso en consideración, ¿de acuerdo? Que debes de darle tiempo a tu cuerpo a que se reacondicione nuevamente al consumo de esa droga. Aquí, por cierto, no estamos y nunca vamos a satanizar absolutamente a nadie. Por cierto, dicho sea de paso, si en dado tú has recaído, si vas a recaer o qué tipo de droga consumes, etcétera, aquí conmigo, cuando menos en este podcast y afuera del podcast también, de hecho, si en dado caso estás en contacto conmigo, aquí yo no estoy para satanizar absolutamente a nadie ni ningún tipo de droga. Si en dado caso que tú lo hagas, recaes, te abstienes por un tiempo, lo vuelves a hacer y demás, con toda confianza te puedo decir, ¿sabes qué? El que lo sigas intentando para mí es lo más importante. ¿De acuerdo? Si caes 1000 veces, pero aún te sigues levantando, estaré contigo, estaré a tu lado y no te juzgaré por cualquier droga que estés haciendo o cuántas veces estés recayendo. Pero si en dado caso pudiéramos evitar la recaída, ese es el siguiente punto exactamente. Nadie que se esfuerce por reducir o dejar un comportamiento adictivo quiere fracasar. Ninguno de nosotros, ni tú, ni yo, ni nadie queremos fracasar cuando empezamos con este proceso de alejarnos de nuestra adicción. Sin embargo, la recaída es más común que superar una adicción en el primer intento. La recaída es bastante común. Ya lo he comentado que es incluso parte del proceso. Esto no significa que fallarás. Simplemente significa que puede que necesites más intentos, algunos intentos adicionales para poder hacerlo bien, poder aprender de nuestros fracasos, levantarnos de la recaída y seguirlo intentando. Una de las razones más comunes de las recaídas son los antojos o los disparadores, como ya lo hemos también comentado aquí anteriormente. Los antojos son fuertes impulsos de usar o de participar en algún comportamiento adictivo y son comunes durante ese periodo de abstinencia. Pero también pueden aparecer repentina e inesperadamente semanas, meses, años después de dejar, en este caso, de beber o de consumir cualquier otro tipo de droga. Aunque pueden sentirse intensos, puedes aprender a lidiar con esos antojos sin ceder ante ellos. 30 minutos de una actividad, eso lo he visto en muchos lados, tampoco me lo estoy sacando de la manga, eso lo he visto en muchos lados, 30 minutos de cualquier actividad que te distraiga y ese antojo va a desaparecer, se te va a olvidar. Lo interesante es conocer y reconocer cómo es que le vamos a hacer para reconocer esos antojos y intentar encontrar una actividad que dura cuando menos 30 minutos que nos ayude a alejarnos, obviamente, de ese antojo como tal. Otra causa común de la recaída es pensar que ahora tú tienes el control y que puedes tomar cuando menos una bebida o que puedes consumir alguna otra droga o que si te pasa un fin de semana de un atracón, que eso no importará. En ocasiones puede que se tenga razón que no importe y en ocasiones puede que sí importe. Porque en ocasiones puede ser que nada más una bebida, con solo una bebida tú te das cuenta que ya no es lo que quieres hacer, pero en ocasiones puede ser que esa misma bebida te lleve a un comportamiento que ya posteriormente no puedas controlar y vayas y recaigas nuevamente y tengas que comenzar prácticamente desde el punto de partida. Incluso dependiendo la droga, pudiera significar una sobredosis o incluso la muerte. Entonces, ese hecho de que nos sintamos en ocasiones en control es algo que tenemos que tomar bien identificado. Por eso es importante
tener esos objetivos bastante bien delineados. Si tu comportamiento es controlarlo y no lo consigues, entonces tienes que aprender de ello y mover ese objetivo un poco más a la distancia. O bien, si tu objetivo es dejarlo por completo, pues entonces no te des la oportunidad de creértela a ti mismo, de que lo puedes controlar cuando sabes que probablemente ya te lo has demostrado muchas veces de que no lo puedes hacer. Pero bueno, entonces ya intentamos evitar la recaída, pero ¿qué pasa si recaemos entonces? Hay un episodio que he publicado que se llama El recaer no es fracasar y lo considero todavía totalmente válido. Vamos entonces a aprender o a hacer algo para sobrellevar esa recaída. Es importante no considerar, insisto, que esa recaída es un fracaso. Lo primero que debemos hacer cuando eso suceda es darnos cuenta de el por qué hemos recaído y si en dado caso podemos cambiar eso por lo que nos hizo recaer. Una vez que comprendamos esos factores que fueron desencadenados y nuestras debilidades, podemos poner las cosas en su lugar para reducir esa posibilidad de recaer nuevamente. Luego, con todo eso que ya hemos aprendido, lo podemos aplicar a otras cosas que probablemente también nos estén llevando a recaer. Por lo tanto, esa recaída que vayas a tener o que tengas o que tuviste debiera ser utilizada como aprendizaje. Por eso es que en ocasiones digo que es parte del proceso, porque tiene que ser ese aprendizaje. Yo lo repito constantemente, que todavía estoy en ese proceso de aprendizaje interminable, pareciera, de conocer mi adicción, de conocer el abuso del alcohol que tengo y cuáles son las situaciones que me llevan y cómo superarlas. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es parte del aprendizaje. El siguiente punto es controlar el comportamiento después de una adicción. En este caso me voy a referir específicamente a lo que es el alcohol, porque en ocasiones, como en mi caso, por ejemplo, no sé si sea tu caso o no, que yo lo quiero dejar por completo. Si en dado caso me quiero dar la oportunidad en un momento de estar con amigos y con esos amigos voy a decir, bueno, ya pasó cierto tiempo, no lo voy a considerar una recaída, me estoy permitiendo en este caso beber. El poder controlar eso, el darme esa oportunidad, tiene que ser plenamente identificada y probablemente pudiera hacerlo ponerme a prueba si es que sí lo puedo llevar a cabo el beber una o el beber dos. ¿De acuerdo? Necesitamos controlar ese comportamiento. Si en dado caso lo tuyo fuera fumar o fuera hacer otra cosa, tú sabrás a cuántos momentos te puedes dar esa oportunidad de volver a estar en contacto con esa sustancia o con ese comportamiento. Si eres, me imagino que eres adicto a las compras, no quiere decir que en tu vida vas a poder volver a comprar algo. Por supuesto que no, pero tienes que identificar esas situaciones y ver si puedes controlarlo o no. En mi caso de la bebida, puedo yo decirte que a muchos bebedores les resulta más fácil mantenerse completamente en abstinencia que beber ocasionalmente. Yo me considero dentro de ese espectro. Para mí es más fácil decir que no una vez que decir me voy a tomar una o dos cuando sé que hasta después de dos es muy posible. Mi porcentaje se reduce bastante que me pueda detener y después de tres es prácticamente imposible que me detenga hasta que no termine yo completamente embrutecido. Si tienes la intención, si eres bebedor, de tomar un trago y terminas tomando varios, entonces debes de reevaluar esos objetivos y probablemente tengas que analizar esas situaciones o esas cosas que te rodean o realmente sí vale la pena replantearse nuevos objetivos. Siguiente punto es evitar los comportamientos adictivos de reemplazo. Y de aquí me voy a estar riendo porque de hecho yo creo que me está pasando. Ya te lo he compartido anteriormente que parte de las cosas que me han afectado por estar bebiendo y por ciertos otros comportamientos obviamente es el que subí mucho de peso. En los últimos 4 o 5 años he subido aproximadamente 20 kilos de peso en números cerrados. Y en ocasiones cuando nosotros estamos dejando de consumir, estamos tentados a sustituir una cosa con la otra. En mi caso, el evitar el comportarme adictivamente ahora con la comida se ha convertido en un reto bastante importante. Bastante importante me refiero porque sé que después de 2 meses y medio, casi 3 meses ya, de haber dejado de beber, sin haber estado consumiendo todas esas calorías que me metía por parte de la cerveza, el vodka, el whisky, lo que tú quieras, esas calorías ya no las estoy metiendo en mi cuerpo, no proveniendo de esas sustancias, pero ¿qué crees? No he bajado ni un solo gramo de peso.
Entonces, eso también me abre los ojos a decir, pues bueno, estoy sustituyendo una cosa con la otra. Pero mira, como ya lo platiqué cuando estuve platicando de un libro, que no me acuerdo ahorita su nombre, de Cold Turkey, de hecho se llama Cold Turkey, la persona que lo escribió decía, mira, todo lo que tengas que hacer con el simple hecho de que dejes de beber, hazlo. Hasta cierto punto yo creo que es muy alto porcentaje, yo creo que es totalmente válido. Mientras, si me tengo que comer un chocolate por el simple hecho de no quererme tomar una cerveza, la verdad es que lo voy a hacer. Después aprenderé a lidiar con el chocolate, ¿verdad? Pero mientras tanto nosotros necesitamos evitar los comportamientos adictivos de reemplazo. El truco para evitar las adicciones de reemplazo es encontrar satisfacción en las experiencias de la vida normal. Estas experiencias pueden carecer de la intensidad de las conductas adictivas, pero conocerlas y el que te agraden puede introducir un nuevo nivel de calma que quizá nunca antes hayas experimentado. Así que estoy volviendo ahorita a ciertos patrones que antes hacía, que antes me llenaban, me satisfacían, me mantenían ocupado, me representaban un reto. Y pues bueno, los estoy queriendo retomar para no solo poner toda la carne al asador con el reemplazar el alcohol con solo cosas que comer. Me estoy intentando ahorita diversificar y estar aquí contigo, de hecho, es uno de ellos. Ya por último te quiero hablar entonces de los cambios en las relaciones y las amistades. Ya pasamos por todo este proceso. Recuerda que todo esto lo estoy comentando como un plan a largo plazo para superar tu adicción. Déjame hacerte un recuento de lo mismo antes de que pase a lo de las amistades. Tomar la decisión de cambiar sería el paso número 1. Prepararse para el cambio sería el paso número 2. Dejar un comportamiento adictivo sería el número 3. Recibir tratamiento, en dado caso de que se pueda, sería el punto número 4. Hacer frente a los síntomas de la abstinencia, el número 5. Evitar la recaída, el número 6. Sobrellevar la recaída, el número 7. Controlar el comportamiento después de una adicción, el número 8. Evitar los comportamientos adictivos, el número 9. Y ya por último, cambios en las relaciones y las amistades. Es posiblemente una de las cosas más difíciles que tengamos que hacer, sobre todo cuando la mayoría de nuestras amistades giran en torno de nuestra conducta adictiva o del consumo de sustancias. Ya lo he comentado antes, tú no controlas probablemente el lugar donde vives ahorita, porque probablemente vives con la familia, en tu entorno familiar. Y me refiero por no controlar, y todavía dejo por ahí entre comillas el que no lo puedas controlar, pero digamos que no puedes controlar eso. Hay cosas que están en nuestras manos hacer un cambio inmediato, pero hay en otros momentos o en otros casos donde no podemos hacerlo de manera inmediata. Debemos reconocer que eso va a llevar tiempo y esfuerzo, sobre todo también cuando ya hemos causado daño a nuestros familiares y a nuestros amigos. En ocasiones ellos ya no confían en nosotros, pero vamos a tener que acercarnos a esas personas que probablemente hemos lastimado. Y estoy seguro que vas a tener que estar en contacto con algunos de ellos para poderles decir, ¿sabes qué? Ese es mi plan a futuro. Así es como lo quiero intentar y necesito tenerte en mi vida nuevamente. Es digamos que algo bastante complicado en ocasiones de hacer, sobre todo cuando ya traicionamos la confianza por mucho tiempo, pero también parte de lo que te comentaba al principio de este punto es, hay ocasiones donde vamos a tener también que tomar valor y tomar esa decisión de decirle a otras personas, ¿sabes qué? Ya no te quiero en mi vida. ¿Sabes qué? De todos modos, esas personas, después de haberte visto cambiar, si esas personas te ven cambiar, es muy posible que esas personas se vayan a alejar de todos modos. Pero si tú quisieras acelerar ese proceso, que yo sé que es bastante difícil de hacer, y te lo digo por propia experiencia. Yo sé que es bastante complicado decir, bueno, ¿sabes qué? Fulanito de tal, fulanita de tal, ya no necesito estar consumiendo esto. Eso lo hago solo cuando estoy contigo. Me voy a alejar de ti. Si no lo haces, si no lo dices, probablemente no pase nada. Pero si esa persona o esas personas después identifican que tú ya no estás con esa actividad o actitud adictiva o consumiendo esa droga, es posible que ellos se alejen por sí mismos. Pero es cuando vale la pena entonces el recurrir a esos familiares, el recurrir a esos amigos que sí han estado contigo por mucho tiempo, a los cuales tú busques nuevamente y te puedas poner en contacto con ellos. Puedes descubrir
que tienes menos en común con los amigos con los que has pasado más tiempo durante ese periodo de la adicción de lo que tú pensabas. Y es posible que descubras que ellos son intolerantes a este nuevo estilo de vida que tú quieres tener. Recuerda que tú puedes ser un gran modelo a seguir y que en ocasiones le vas a ser de bastante ayuda a tus amigos y a tus familiares mostrándole que realmente quieres cambiar. Por lo tanto, no dejes que esos individuos que hayas dejado atrás vuelvan a tu vida. La recuperación, quiero que te quedes con esto, la recuperación a largo plazo no es un destino final, sino un proceso continuo de afrontar la vida sin caer en conductas adictivas. Requiere un compromiso continuo que puede flaquear en cualquier momento, especialmente en momentos de estrés. Te deseo lo mejor. Son 10 pasos, no es una receta. Digo que las recetas no existen, pero esto es parte de la planeación que tenemos que nosotros mismos hacer, de esa introspección que no nos quita nada al hacerlo y, ¿por qué no?, nos puede servir como una guía, no una receta, como una guía y nosotros podemos de hecho cambiarla, adaptarla, manipularla a lo que nosotros realmente estamos enfrentando en estos días o la droga o comportamiento adictivo que tú estás teniendo. Y muy posiblemente, si eres concreto y objetivo y sincero y honesto contigo mismo, contigo misma, vas a poder hacer las modificaciones que tengas que hacer y llevar entonces esto a la aplicación. Bueno, y hasta aquí el episodio del día de hoy. Me gustaría que me dijeras qué piensas al respecto, qué piensas de esos 10 puntos que te acabo de comentar. Por favor, dime qué piensas de esa analogía que hice con respecto a lo de las olas. ¿Te has sentido de esa manera? ¿Te hace sentido, de hecho, el que te compare o el que nos comparemos de esa manera o no? De hacer esa metáfora de que tenemos que atravesar ese momento tan difícil en nuestras vidas. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces lo has intentado? Por favor, coméntame al respecto qué piensas de lo que he platicado el día de hoy. Recuerda que me puedes mandar un correo a gregory@adiosadiccion.com, que también me encuentras en la página de Instagram y en la página de Facebook con el nombre de Adiós Adicción, en la página de Instagram en ocasiones, y de hecho si la visitas ahí tengo fotos donde también entrego ciertos mensajes. Si te gusta, entra a ella, déjame algún comentario también por ahí, si es que así lo deseas. Y pues bueno, recuerda que también todo está publicado, todos los episodios en la página www.adiosadiccion.com. Recuerda que hay gente que te quiere, recuerda que hay gente que te ama y estoy seguro que hay gente, mucha gente que quiere ver que estés bien. No les des la espalda. Te recomiendo que les hables de frente y eso te va a ayudar a superar tu adicción porque estoy seguro que ellos querrán ayudarte también. Aquí nos escuchamos en un siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.